Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? por este día tan hermoso que podemos disfrutar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo bien importante acerca de la resurrección. Y vamos a ver ahí en sus boletines, tienen ustedes los 3 puntos que vamos a hablar el día de hoy, para que ustedes ahí pongan las citas, ¿verdad?, que quieran poner. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan y esperamos que también la predicación los encamine cada vez más a saber más de la voluntad de Dios. Como introducción quiero leer lo que es Mateo capítulo 28. Capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Que imagínense, hermanos, hace casi como 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y imagínense, por 3 años, ¿verdad? Por 3 años y medio estuvo con los discípulos, estuvo dándose a conocer, ¿verdad?, como el Mesías, estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo toda obra buena, inimaginable, y el que de repente falleciera. Y no nada más de una manera que una enfermedad o algo así, sino que lo hayan matado y torturado y todo lo que ustedes ya saben que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, y que usted haya estado ahí, ¿verdad?, en ese primer siglo, que usted haya visto todo esto. ¡Wow! O sea, qué asombro, o sea, qué impacto causaría en la persona que vio todo eso, después de haber atestiguado todas las cosas buenas que Él hizo. Un impacto muy grande y por decirlo así, un fin que en ese momento todavía pensaban que hasta ahí quedó todo. Un fin bien desagradable, el hecho de que lo hayan matado y de esa manera tan grotesca. Pero que imagínense qué llenura de alegría cuando de repente lo vieron resucitado. O sea, imagínense que la persona que usted más ama en todo el mundo, de repente le hacen lo peor que se le puede hacer a alguien, como si fuera un criminal, y que de repente, después de tanto sufrimiento y toda esa muerte tan no deseada, de repente aparece vivo. Entonces es algo bien hermoso. Imagínense, nos ponemos en sus zapatos, ¿verdad?, en sus sandalias, viendo, ¿verdad?, y sintiendo qué es lo que han de haber sentido ellos. Entonces en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Porque para ellos iban a visitar a un muerto, a ponerle cosas así, por lo menos dice, si tuvo una muerte horrible, por lo menos que tenga por lo que uno diría una santa sepultura, algo digno, ¿no? Y dice versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice versículo 3: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, para que lo escriban aquí, es que lo vieron, ¿verdad? El ángel, imaginen, viniéndose y blanco, resplandeciendo. Yo nunca he visto algo así, pero imagínense que de repente ven eso, ¿no? ¡Wow! Exactamente donde está sepultado el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4: y de miedo de Él, los guardas temblaron. Los guardas son personas, son hombres, ya son, como uno diría, machos, o sea, hombres así, valientes. Y de repente ven eso, y ¿qué hicieron? Se temblaron. Dice: ¿acaso nosotros no temblaríamos? Nosotros también, ¿verdad? Y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis.
he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. Es que imagínense otra vez, o sea, toda esa muerte que ellos atestiguaron. Y de repente, wow, un ángel dice: ustedes no teman, no, ustedes digan estas buenas. Y, ok, pero todavía no lo han visto, nada más pues el ángel que dijo que resucitó. Y de repente ya lo ven por primera vez a Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si estuviera de repente, wow, Jesús? Después de que lo vieron, que lo escupieron y que lo latigaron, ¿verdad? Y lo golpearon en la cabeza y le pusieron la corona de espinas y lo hicieron cargar esa cruz, pero de lo peor. Y de repente ya lo ven vivo. Cuando usted estaba yendo al sepulcro para ver un muerto. Y dice aquí, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A Jesús se le adora, no hay duda de eso, se le adora. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Cómo le llama a sus discípulos? A mis hermanos. Hermanos, o sea, qué privilegio tan grande. O sea, no nada más decir, el ángel dijo a sus discípulos. Y Jesús se aparece: a mis hermanos. Dice: hermano, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y ahora, si nos vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, comenzando del versículo 36 al 53. Lucas capítulo 24, viendo esta otra porción acerca de la resurrección de Jesús. Ya después de que había resucitado, que se lo menciona ahí Lucas, vamos a ir hasta el versículo 36. En Lucas 24, 36, que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban hablando acerca de los dos de Emaús, ¿verdad? Que lo habían visto y se le había desaparecido de sus ojos y regresaron otra vez con los demás apóstoles. Dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque se acuerdan, en otras partes menciona como cuando las mujeres dijeron: vive, y ellos están locas, o sea, no las creían. Y de repente cuando habían venido los de Emaús, también dijeron: no, hombre, no es cierto, sino que fue hasta que, wow, se presentó ahí. Por eso dice: espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez hayan visto algo y un fantasma, o sea, luego pensaron un espíritu, y luego después se vean en la noche y ya le prenden la linterna y, es una camiseta blanca que colgué. Y yo pensando, con un ataque cardíaco, ya pensaban que estaba viendo un espíritu. Así le ha pasado a unos, con la luz de la luna que está con la ventana y todo, de repente un vientecito y el airecito ahí, la cortina ahí, y de repente un búho por ahí, y uno está así pensando que ya vienen por uno, ¿no? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y el versículo 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. ¿Por qué dice que le miren sus manos y sus pies? La evidencia de que era él. Hay unas personas que dicen: bueno, pero ¿por qué si estaba ya en un cuerpo glorificado, por qué estaba mostrando eso? Pues es que si no podría mostrar esto, ¿cómo iba entonces a él decir: es que yo era el crucificado? No, tú te pareces a él, pero yo vi lo que le hicieron. O sea, yo vi y tú no puedes ser, porque tú no tienes nada, ninguna seña. Sí, yo estuve acá. Y no, entonces por eso se tenía que mostrar. Tenía la habilidad, la posibilidad de que si él quisiera, podía mostrar esas cosas, ¿no? Entonces, versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué? Porque hay unas personas, aunque no lo crean, que dicen que, bueno, la manera en que Jesús resucitó fue espiritual. No.
El espíritu no es el que resucita es lo que murió, el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es bien importante que se crea en la resurrección de ese cuerpo de Cristo, el cual fue maltratado y golpeado en la cruz y todo eso, que entonces ahora ya tiene vida por Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es bien importante creer en la resurrección. Versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? O sea, más evidencia de que soy yo, ya les mostré todo eso. Y están todos maravillados pensando, pues quién sabe, será un espíritu que sí puede mostrar esas cosas. Digo, porque es cierto, no es cierto que hasta ponen en las películas los espíritus, haz de cuentas, y todos así, bien feos y con cadenas y toda la ropa harapienta, pero no es ropa de verdad, sino que supuestamente es el espíritu y la ropa del espíritu, ¿no? Entonces, no, o sea, para que vean, o sea, pálpenme, tóquenme, o sea, que vean que soy yo, soy carne y hueso. No podía ser carne y sangre, ¿por qué? Porque la sangre ya la había dado toda para nuestra redención. Entonces, carne y hueso. Entonces, imagínense, lo podían tocar. ¿Es carne y hueso el que está al lado de usted? Bueno, tóquenlo, pálpenlo. Así podían tocar a Jesús, así lo podían tocar. Pero como quiera dice, ay, no sé, o sea, tal vez sí sea, tal vez no sea. Estaban espantados, maravillados. Dice que de eso no lo creían. O sea, no. Y no, él tenía que él quería hacer todo lo posible para que ellos creyeran 100%. No era una visión, no era un espíritu, es de verdad. Entonces por eso le dice, ¿tienen algo que comer? No es tanto que tenía hambre. Acuérdense que cuando ya tenemos cuerpo glorificado y todo eso, ya no comemos porque tengamos hambre, pero comemos porque está bien rica la comida. Esto es bien interesante porque la palabra de Dios dice cómo ya después vamos a estar en las cenas del Cordero, en las bodas del Cordero, y que una gran cena y todo eso, y cómo vemos que también Jesús come y todo eso. Si este cuerpo, hermanos, que ya es corrupto, ya es un cuerpo que ya, o sea, tantas cosas malas que le pasa, ahora sí podemos disfrutar de esta vida. Me refiero cuando huele las flores del campo, bueno, a menos que usted tenga alergias y no quiera hacer eso, o escuchar los sonidos de los pajaritos, a menos que usted esté desvelado, pero pues con este cuerpo podemos disfrutar tantas cosas de esta vida. Y cuando usted come, ¿a poco usted no disfruta la comida? Hombre, hay unos que disfrutan más que otros, y bien rica la comida. Entonces, ahora imagínense un cuerpo glorificado en el cual todas esas cosas buenas de la vida, ya un cuerpo en el cual no tiene limitaciones y todo eso. Porque es cierto, no es cierto que poco a poquito nuestros sentidos se van opacando. La vista, el oído, también lo que es el olfato, el gusto. Poco a poquito se va, ya no es lo mismo. Ahora imagínense un cuerpo glorificado en el cual se puede disfrutar toda la bella creación de Dios, hasta el probar alimento. Y dice aquí, ¿tenéis algo que comer? Versículo 42. Entonces le dieron ¿qué? Parte de un pez asado. Mira, estaban ahí con un pez asado y no compartían. Dice, un pez asado. No sé cuánto les gusta el pescado. A mí me gusta el pescado. Hay unos que no les gusta el pescado. Pero a los que no les gusta el pescado, imagínense que es, no sé, una carne asada. Algo así que les guste. ¡Ay, qué rico! Entonces se le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Un panal de miel, ¿por qué? Porque está el panal, no sé si ustedes han visto, hay unos que compran la miel ya, la pura miel. Hay otros que tienen el frasco y adentro tiene ¿qué? Tiene el panal también. Y hay otros de ustedes que han probado la miel del panal. O sea, así directamente, así en el bosque donde esté creciendo el panal y la miel. Y uno prueba y bien rico. Claro, primero le echa humo para que se espanten las abejas, ¿no? Y luego ya come. Pero fíjense, eso lo hizo ¿para qué? Para probarles. O sea, esto es un cuerpo, es el cuerpo mío, sí, el mismo que fue crucificado. Y el versículo 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Miren, o sea, es rico. O sea, si se fuera un espíritu, pues se caería, ¿no? O sea, esos objetos materiales del pescado y que el panal. No, mira, sí lo está comiendo.
comió, dice, es interesante, ¿no? Como el versículo 43 es una frase pequeña, ¿no? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, de que sí, o sea, él tenía que padecer, él tenía que morir, él iba a padecer por nuestros pecados. Ya comprendieron las escrituras que hablaban de eso desde antes del Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fíjense, desde aquí menciona, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ustedes no lo oyeron, ustedes lo vieron. Es por eso que cuando dice Juan, ¿verdad?, que lo vimos y lo palpamos tocante al verbo de vida. Y dice el versículo 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, ¿de haberle qué? Adorado, así como las mujeres, ¿no?, que lo adoraron. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, ¿verdad? Como dice ahí, amén. Y entonces en los 3 puntos que vemos ahí que tenemos para el día de hoy, es de que la resurrección hace la diferencia. La resurrección hace la diferencia en 3 campos o en 3 cosas. 1, confirma la identidad de Jesús. Y es que esto es bien importante. Por ejemplo, si alguien se presenta a su casa, usted tiene problemas de mecánica con su carro, y de repente alguien se presenta: yo soy mecánico, yo le arreglo su carro. Usted: sí, ahí está el dinero y todo, ya arréglelo. O si usted quiere un poquito su carro, dirá: bueno, pero ¿cómo me muestras que eres mecánico? Te digo, porque vas a tocar y vas a desbaratar ahí, y luego que de repente no seas. Entonces, no, o sea, dame evidencia, o sea, de que eres. No, pues sí, mira, trabajo en tal lugar y quién sabe qué, o todo, ya que tengo aquí, no sé, una licencia o algo. Pero usted quiere asegurarse de que sea. O por ejemplo, si usted está en el hospital y de repente llega alguien y nada más porque se puso una bata blanca ya es médico, aquí póngase esta inyección. No, pues tengo que estar seguro de que realmente es una clínica de verdad, o es un hospital de verdad, este es un doctor de verdad, esta es una enfermera de verdad. O sea, no hay cualquier cosa me van a andar metiendo ahí. Quiere estar seguro de eso. Entonces, evidencia que confirmen, vea. Entonces, la resurrección confirma más que ninguna otra cosa la identidad de Jesús, de que todas las cosas que Él dijo que Él era, lo es. Entonces, algo muy, muy interesante es de que si en vida, o sea, antes de que Él muriera y resucitara por nosotros, sus milagros eran una evidencia de que Él era lo que Él era. Entonces, mucho más el gran milagro de la resurrección. Entonces, si sus milagros confirmaban que Él era el Hijo de Dios, ¿qué no va a confirmar su propia resurrección? Entonces, Juan capítulo 10, versículo 23 al 33. Juan capítulo 10, versículo 23 al 33, uno puede ver aquí cómo Jesús decía, si no me quieren creer a mí, pues por lo que yo estoy diciendo, pues por lo menos la evidencia que yo estoy mostrando de que es Hijo de Dios. Entonces, Juan 10, 23 al 33. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho. ¿Y qué? Y no creéis. Y luego dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, lo que estoy diciendo es, versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, ya no es porque yo no les he dado prueba ni evidencia, sino es porque simplemente ustedes no creen. Versículo 27, mis ovejas, hablando Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ¿qué? Y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice: yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Una verdad pero tremenda. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, ya habían tomado y otra vez para apedrearle. El 32. Aquí en el 32 él está utilizando de ironía. Jesús, cuando dice: Jesús le respondió: muchas buenas cosas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? O sea, mire, pues me están apedreando, pues será por tantas cosas buenas que yo hago, ¿verdad? Díganme por qué me están apedreando, ¿verdad? ¿Por cuál de todas esas? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, ellos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo, lo entendieron perfectamente bien. Y así eso no hubiera sido cierto, Jesús entonces hubiera tenido oportunidad de decirle: ay, es que me malentendieron, yo no quise decir eso y todo eso. No, o sea, dijo, como cuando él dijo: vea, ustedes me llamáis Señor, y qué bueno, ¿por qué? Porque lo soy, vea. Entonces aquí dice, te haces hombre. Entonces, pues claro, o sea, sí era verdad. Ahora, más adelantito, del 37 al 39, 37 al 39 versículos, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces dice aquí: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces él vuelve a repetir: mira, si no me quieren creer porque yo lo digo, pues créanme por mis mismas obras. Y vienen siendo los milagros. Ahora, más adelante, 40 y 41, versículos 40 y 41, dice: y muchos venían a él y decían, esto lo quiero poner porque no crean que todos los que están ahí no le creyeron, sino que unos sí razonaron y dijeron: no, pues sí, o sea, lo que está diciendo es verdad. Y dice el versículo 40 y 41, y muchos venían a él y decían: Juan, hablando de Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, porque Juan el Bautista, fíjense, él nunca hizo ningún milagro. Jesús sí, pero él no. Dice: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de hablando de Jesús, era verdad, y muchos creyeron en él allí, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos que ser sinceros. Vemos la evidencia, es cierto, él ha mostrado la evidencia de que sí es hijo de Dios, con igualdad a Dios. Sí es, entonces lo creyeron. Entonces, vea, como les decía, si sus milagros confirmaban que él decía ser quien es él, cuanto más su resurrección. ¿A quién puede resucitarse a sí mismo? Los apóstoles, los profetas, Jesús resucitaron a otros, pero resucitarse a sí mismo, ¿se acuerdan que dice: yo tengo esto de mi Padre, ¿verdad? Que pongo mi vida, tengo mandamiento para poner mi vida, ¿y para qué? Y para volverla a tomar, ¿verdad? Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también obviamente la palabra de Dios dice que entonces Dios fue el que también resucitó a su Padre por el Espíritu que estaba en él, el Espíritu Santo. Pero es bien importante, ¿verdad?, que si él dijo que él era el camino, él es el camino. ¿Verdad? Que si él dijo que era la verdad, él es la verdad. Que si él dijo que él era la vida, él es la vida. Que si él dijo que el Padre y él eran uno solo, son uno solo. Entonces, que si él es el Mesías, pues él es el Mesías. Entonces la resurrección muestra que todo lo que él había dicho de sí mismo era verdad. Era verdad, que había venido del cielo a salvar al mundo, a salvar a los que se han perdido. Juan capítulo 14, versículos 6 al 11.
Juan capítulo 14, versículos 6 al 11. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 6 al 11. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y después, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Y en su resurrección, a entender que lo que Él dice es verdad, incluyendo todo, incluyendo de que solamente es por Él que uno puede ir al Padre, por nadie más. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahí? Ha visto al Padre. No, son palabras grandes, pero Él con su resurrección ha demostrado que Él sí es. Por eso lo adoraban y lo adoraban más. Oh sí, Él es Dios. Y dice aquí como pregunta, dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el versículo 11, lo que hemos estado diciendo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, no nada más porque lo digo yo, sino porque las obras, los milagros que estoy haciendo y todo eso manifiestan que es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 19. Voy a confirmar aquí que sea esa cita. Juan 2, 19. A ver, vamos a ver. Ok, me equivoqué del libro, aquí le escribí mal. Pero viene siendo la parte donde Él está diciendo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí es? Ok. Entonces me equivoqué acá. Entonces sí es Juan 2, 19, ¿ok? Ok. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿En cuánto tiempo fue? 46 años fue dedicado este templo. Es interesante cuando ustedes también hablan acerca. Este es el templo que edificó Herodes. Acuérdense que antes el primer templo que se edificó era el de Salomón. Es interesante cuando ustedes ven ahí cuánto duró la construcción de los dos. La casa de Salomón duró más en construir que el otro. Tal vez porque le estaba dando prioridad al templo. Entonces dice aquí, el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué? Y creyeron. ¿Hasta cuándo fue que creyeron? Hasta que fue resucitado, hasta que se cumplió lo que Él había dicho. Dice: y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, confirmaba tantas cosas. Es que imagínense, hermanos, Él murió y ninguno creyó que iba a resucitar. Me refiero las mujeres, los apóstoles, no nada más Tomás, sino también los demás apóstoles tampoco creían. Dicen: no, pues nosotros pensábamos que Él era el que había que era, pero no era, porque está muerto. Y el único que uno puede decir que sí creyó en que iba a resucitar era uno que murió antes que Él. ¿Se acuerdan? Del que estaba el que estaba en la cruz al lado de Jesús. Estaban los dos ladrones y uno no creía y todavía se burlaba de él. Y el otro le dijo: no, mira, tú todavía ni temes a Dios estando en esta misma condición. ¿Y qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Ahora, se lo está diciendo a alguien que ya está a punto de morir. Entonces, ¿qué tenía que haber creído él? Pues que iba a resucitar, ¿verdad? Y que iba a ir al cielo y que iba a venir en su reino. Entonces, bien hermoso.
Entonces, es decir, los demás, hasta que lo vieron, hasta que lo palparon, fue que ¡wow! Entonces, todo lo que nos ha enseñado es verdad. Ahí, por ejemplo, en Hechos 1:3, dice, hablando de cómo Él da muchas pruebas de su resurrección, después de resucitado, dice, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, eran pruebas indudables. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, o sea, ¿por cuántos días estuvo aquí en la tierra después de resucitado? Dice 40 días, más de un mes. O sea, que no quedara duda, que Él está con vida. Y luego también se acuerdan lo que dice 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6. Después apareció, hablando de Jesús, a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no está diciendo que solamente se apareció a 500, sino que en una ocasión eran 500 los que lo vieron a la vez. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Corintios cuando está escribiendo esta carta. O sea, para cuando todavía estaba eso de la iglesia de los Corintios y todo eso, todavía había unos hermanos con vida que podían testificar de esto. Yo lo vi a Él resucitado. Y si no creen, vayan a Jerusalén y entrevisten a estas personas, que yo no estoy diciendo cosas que son mentiras. Y entonces, y así como una verdad se establece por medio de pruebas científicas en este mundo, también se establece por medio del testimonio de las personas, ¿verdad?, que fueron testigos de esos hechos. Entonces, en el caso de nosotros pues no hemos visto a Jesús, pero así como se evidencia de que algo es verdad o no, ¿verdad?, por cosas científicas, también por el testimonio de otros. Simplemente cuántas cosas nosotros no creemos del pasado. ¿Por qué? Porque están escritas en libros. Y que el descubrimiento de América, y que la persona para los que son menores de edad, ¿verdad?, que pues dicen que el hombre fue a la luna, pues yo no sé si será cierto. No, pues ahí está el testimonio y todo, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, toda la evidencia de que sí pasó, y tantas otras cosas más, que la única evidencia es el testimonio de otras personas. Entonces, igualmente con el caso de Jesús, ¿verdad?, nosotros no lo hemos visto, pero creemos en el testimonio de aquellos que sí lo vieron y que sí son testigos de la resurrección, y que ahora nosotros aquí lo tenemos por escrito en su santa palabra. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de Tomás? Ahí en Juan capítulo 20, versículo 29. Juan 20, 29, nada más para hacer una referencia en cuanto en qué categoría estamos nosotros. Cuando él decía, no, pues yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo ahí, no meta mi mano acá, no creeré. Y entonces en Juan 20, 29 se le apareció Jesús, y Jesús le dijo, ya le dijo, bueno, mete tu mano aquí, y mete tu dedo acá, y sé creyente y no incrédulo. Pero en Juan 20, 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces somos nosotros no vimos, pero hemos creído. Y también algo también muy importante acerca de esto es el punto número 2, de que la resurrección hace diferencia en esto otro también, en que las demás religiones adoran o siguen a líderes muertos, ya sea que sean seguidores de Mahoma, o que seguidores que de Buda o Confucio, no sé, tantos líderes religiosos, a la mera hora van a visitar su tumba, ¿no? Pero la tumba de Jesús está vacía. Está vacía la tumba de Jesús. Nosotros lo recordamos a través de la cena del Señor, que hacemos memoria de cómo Él murió y resucitó por nosotros. Pero los demás tienen tumbas y los siguen, y todo de una manera bien consagrada. Pero Confucio está muerto, Mahoma está muerto, Buda está muerto. Y tampoco se van a creer en esas personas que dicen, no, lo que pasa es que al que yo creo, Él no resucitó, pero Él reencarna. Él reencarna, o sea, de generación a generación, de repente nace un niño y es Él otra vez. Pero no, ¿verdad? Acuérdense lo que dice Hechos 9:27. Hechos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, ¿verdad? Nada de que reencarnación ni nada de eso.
Y consta que cuando estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de que Jesús resucitó después de que había sido su cuerpo torturado a más no poder, que fue torturado tanto que era médicamente, biológicamente, científicamente imposible de resucitar ese muerto. O sea, es bien importante ver esto. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Jesús y todas aquellas personas, por ejemplo, que tal vez en un hospital o después de que sacaron a una persona debajo del hielo, ¿verdad? O algo así, y que le aplican aquí, ¡pum!, o algo así, electricidad para que otra vez echen a andar el corazón. Y si no tienen ese aparato, pues le hacen así, ¿no? Hasta quiebran hasta costillas con tal de que el corazón vuelva otra vez a animarse. Ahora, una cosa es bien diferente, decirle a un médico, resúciteme a esta persona que acaba de fallecer y que está enterito y tiene su cuerpo sin ninguna herida mortal y tiene toda su sangre adentro y todo eso. Pues sí, lo pueden resucitar así, si el Señor lo permite, haciéndole masajes en el corazón. Pero póngale ahí enfrente de un médico, alguien que ha sido torturado, que ya no tiene sangre en su cuerpo, que tiene heridas mortales y todo eso. ¿Qué va a decir el médico? No, ¿por qué me estás trayendo esto aquí? Esto pertenece a la morgue. O sea, y así. Entonces es algo bien interesante y bien importante ver. O sea, Cristo resucitó en un cuerpo que médicamente, biológicamente, científicamente era imposible resucitar. Y sin embargo, resucitó. Imposible para el hombre resucitar a un cuerpo así, pero no imposible para Dios. Entonces Dios fue el que lo resucitó. Entonces esa es la gran diferencia entre nosotros los cristianos y muchas otras religiones, que ellos adoran o a personas muertas o a imágenes, ¿no? Y cosas así. En Hechos 4:12, Hechos 4:12, el apóstol le menciona esto a los líderes, a los gobernantes de judíos. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, solamente Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy importante, solamente Jesús. Y el punto número 3, como también algo muy bonito, es de que la resurrección de Jesús confirma la esperanza que tenemos en Él. Confirma que no nada más lo que Él dijo de sí mismo es verdad, sino que también sus promesas también son verdad. Si se cumplió y todo eso, vea, en el pasado, y no es cierto, por la resurrección se comprueba que todo lo que ha dicho es verdad. Entonces lo que Él dijo no nada más fueron cosas de que quién era Él, sino también de lo que Él nos daba: vida eterna y salvación y perdón de pecados y todo eso, ¿verdad? También es verdad. Entonces algo que es bien importante quedar claro es de que no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Jesús. Porque hay unas personas que podrán pretender o decir yo soy cristiano o sigo a Jesús, pero no creen en su resurrección. Eso no, o sea, entonces otra vez lo están siguiendo como que si fuera otra persona, otro humano. Pero no, o sea, realmente para creer en Jesús, o sea, tienes que creer en su resurrección. Si no, entonces todo lo demás no tiene validez. Muy importante. Entonces, como les decía, hay personas que les gusta decir que son intelectuales y creen en Jesús, excepto sus milagros. Dicen, bueno, todo es verdad, pero los milagros, quién sabe, ¿verdad? Pero si no creen en sus milagros, cuando estaba aquí Jesús, ¿cómo van a creer en su resurrección? Que es el milagro más grande de todos. Entonces por eso Romanos 10:9, hablando de uno de los pasos de salvación que tenemos que hacer, ¿verdad? Para en la salvación que estamos buscando en el Señor Jesucristo, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué cosa? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, yo podría decir, sí, yo creo en Jesús y todo eso, pero si no creo que Jesús fue resucitado, no soy salvo. Entonces yo tengo realmente que creer en la resurrección de Jesucristo, como dice aquí en Romanos 10:9. Ahora, la iglesia de Corinto, sin darse cuenta, ellos estaban creyendo una doctrina falsa que entonces haría nulo la resurrección de Jesús. Ellos, eran cristianos y todo, pero de repente alguien les dio este entendimiento, entre ellos los helenistas, y las otras personas, unos que tenían un concepto de que no, todo lo que es material es malo. Y lo espiritual es nada más lo bueno.
Es decir, esta carne y todo esto es malo, malo, malo. Entonces ellos decían, es que no es posible que Cristo haya resucitado en un cuerpo porque el cuerpo es malo, malo, malo. Entonces, no, el cuerpo se desecha, el cuerpo es para que se quede aquí y ya no sepamos más de él porque el cuerpo es malo, malo, malo. Entonces ellos decían, no, eso de que tú crees que nosotros, Dios está interesado en nuestro cuerpo al final de los tiempos de resucitarlo, eso no, porque no necesitamos el cuerpo, o sea, es más, estamos ya con vida así con el espíritu y todo eso, ¿para qué quieres el cuerpo? Entonces estaban creyendo en que pues no, o sea, no hay necesidad de eso de resurrección de los muertos, o sea, no es cierto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, es que están contradiciendo, porque ¿cómo van a decir así muy en mente de que no, es que el cuerpo, la carne es mala, mala, mala? Por lo tanto, ¿por qué Dios va a querer andar rescatando eso? Entonces decía, no hay resurrección de muertos. Pero entonces Pablo le decía, bueno, es que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco ¿qué? Entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque claramente Él resucitó en ese cuerpo. Entonces es bien importante que a veces cuando de repente nos zafamos por una doctrina errónea, que de repente con eso no estemos anulando todo el concepto de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver esa explicación. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 26. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 12 al 16. Acuérdense, 12 al 26. Acuérdense, la razón por la que el apóstol Pablo está explicando esto es porque ellos estaban creyendo una doctrina que entonces contradeciría entonces la resurrección de Cristo. Entonces ahí es donde se desarrollaría la idea de que, entonces la manera en que Cristo resucitó simplemente fue un espíritu. Pero no. O sea, Él no fue nada más un espíritu el que salió y ya está con vida. No, fue su cuerpo el que resucitó, ese mismo cuerpo que estaba en la cruz. Entonces 1 Corintios 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Vano qué significa? Vacío, o sea no es verdad. Versículo 15, y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual, según ustedes, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que ya murieron como cristianos, perecieron. O sea, pues ya no van a resucitar. ¿Por qué? Porque no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Pues porque entonces Cristo no resucitó. Porque acuérdense que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Porque si Él no hubiera resucitado, entonces significa que Él cometió un pecado o algo así, y pues Él nada más murió por su propio pecado. Versículo 19. Entonces, que en ese concepto de, entonces si Cristo no resucitó, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, con ese pensamiento, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pues así están diciendo que entonces no pasó. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. O sea, entonces su resurrección no nada más me marca la identidad de Cristo, que es verdad todo lo que Él ha dicho, sino que significa que cuando Él dice que en el día postrero Él también nos va a llamar y nos va a resucitar, significa que ¿qué? Que también es verdad. ¿Y cómo sé que Él tiene el poder para hacerlo? Pues porque Él lo hizo con su propio cuerpo. Entonces si Él lo puede hacer por Él mismo, ¿cómo no lo va a poder hacer con nosotros? Entonces por eso dice primicias de los que durmieron, o sea, de los que fallecieron en Cristo, es hecho. O sea, también, ¿verdad? O sea, nos va a resucitar nuestro cuerpo. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese? Adán, ¿se acuerdan? También por un hombre, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Hablando de Cristo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, entonces, ¿cuántos de ustedes pueden negar que existe la muerte? Nadie puede negar eso. Entonces lo que está tratando de decir, así como ustedes están pero bien certeros de que la muerte existe, también sépanme ciertísimamente que esto otro también es verdad.
Porque dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Verdad? Hasta eso va a destruir, hasta la muerte. Entonces eso lo vemos claro en Apocalipsis y todo eso. Pero es bien importante entonces ver eso, hermanos. La resurrección hace la diferencia. La diferencia entonces de lo que Él dijo es verdad de sí mismo, y luego que también que la diferencia entre nosotros y el montón de otras religiones que realmente adoran o siguen personas muertas. Y en el caso también de nosotros, que la diferencia que hace la resurrección es en que las promesas que tenemos por parte de Él también son ciertas. ¿Y qué va a suceder? Hermanos, gócense con la resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes han de pensar en su propia resurrección. Casi siempre, es cierto o no, que casi siempre las personas en lo que más piensan, me refiero negativamente hablando, es en su muerte. Ay, no, choco y muero. Me enfermo y muero. Me golpean y muero. Voy por lugares peligrosos y muero. Y así hasta hay unos niños que dicen, no, yo no quiero ser bombero, porque luego el fuego y me muero. Yo no quiero ser constructor porque me caigo y muero. Yo no quiero ser ahí en el barco porque me hundo y muero. Y están pensando negativamente, ¿no? O sea, bueno. Pero en el caso de nosotros los cristianos, ese no es el fin para nosotros, ¿verdad? En vez de decir, uno tiene que pensar, pues pasa esto y muero y después Dios me va a resucitar. Así bien diferente, ¿no? Pero voy a morir, pero va a resucitar. Y yo voy a morir, pero voy a resucitar. La hermana Lenora, que falleció después de tanto, con eso del cáncer, ella va a resucitar. Y así, por eso nosotros es una gran diferencia cuando un cristiano muere a cuando uno que no está en Cristo muere. Porque nosotros tenemos esperanza, una esperanza viva, ¿verdad? Y entonces es bien importante, ¿verdad? No nada más obviamente por un accidente o algo así, lleguemos tal vez a morir, sino simplemente por viejitos, ¿no? Ya después, nuestros ojos ya no ven, nuestros oídos ya no oyen, nuestra garganta ya no puede hablar, ya no podemos caminar, los músculos se nos atrofian, nuestro estado mal del hígado, de los riñones o de los, ya se enfermaron, ya ustedes nada más después de escuchar. Ay, sí es cierto, a mí también. Pues, sí. Pero uno sabe que lo que viene es mucho más grande, y que tal vez usted o yo que nos moramos en 1 año, 2 años, 3 años, no sé, pero piense en lo que viene después, que es la resurrección y estar en Cristo. Y es bien importante. Eso sí, si hay una persona aquí que todavía no está en Cristo, si hay una persona aquí que todavía no ha puesto su fe en Cristo y todavía no lo ha confesado, todavía no ha dicho, sí, yo creo que Jesucristo murió por mí y creo que Él resucitó, y usted quiere entonces, no se ha bautizado y quiere bautizarse para el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, ser una criatura más, y que así el Señor, como cuando apareció a las mujeres, y que díganle a mis hermanos, ¿verdad? Que voy para allá, ya me verán. Entonces es bien importante que nosotros, que si no estamos bien con Dios y no nos hemos reconciliado, entonces acuérdense, nos tenemos que reconciliarnos con Dios a través del bautismo, ponernos a Cristo en nosotros, ¿ya? A través del bautismo. Entonces todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, su gracia y su misericordia, entonces ya entra a cada uno de nosotros y tenemos esa esperanza viva. Entonces con esto terminamos. Y espero que sí, cuando ustedes, cada vez que venga un día como estos, y también enséñale a sus hijos que se gocen por la resurrección de Cristo. Porque hay unos que de repente se gozan, pero porque el Easter Bunny y quién sabe qué, y luego, ¡újale! ¿Qué pasó? Te estás gozando más por una cosa que ni es de verdad que por la resurrección de Cristo. No, gózate por la resurrección de Cristo. Amén. Y pues Dios los bendiga.